Desde el doctor que construyó un hotel de los horrores hasta el temible verdugo. Estos son los 5 personajes más temidos de la historia. Número 5. El Doctor Muerte. Herman Webster Mudgett, más conocido como H.H. Holmes, fue un estafador y bígamo, reconocido como uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos. A veces conocido como la Bestia de Chicago, se cree que Holmes mató entre 20 y 200 personas. Holmes disfrutó de una infancia privilegiada y se decía que era un chico bastante inteligente para su edad. Cuando cumplió 23 años, se graduó en la Universidad de Michigan con un título en medicina, mientras trabajaba al mismo tiempo en el laboratorio de anatomía. Su vida criminal comenzó con algunos fraudes y estafas. De hecho, como durante su etapa de estudiante de medicina, robó algunos cadáveres y los usó para hacer reclamos de seguros falsos. Holmes también pudo haber usado los cuerpos para realizar experimentos. Finalmente se mudó a Chicago, Illinois, y cambió su nombre por el de Dr. Henry Howard Holmes. Así evitaría sospechas. Comenzó a trabajar en una farmacia y pronto se convirtió en un hombre respetado en su vecindario. Aprovechando esto y la exposición colombina de 1893, la cual atraería a miles de turistas a la ciudad, Holmes decidió construir un hotel para los futuros visitantes. Pero desafortunadamente, muchos invitados no sobrevivirían a su estancia en lo que se conoció como el Castillo del Asesinato. Era un edificio de 4 pisos. El sótano, la planta baja, con algunas tiendas, un primer piso de apartamentos y un segundo piso con más habitaciones y oficinas privadas. Estaba lleno de pasadizos secretos y mirillas en las habitaciones que Holmes usaba para espiar a sus clientes. También había trampillas ocultas que conducían a la salida, un ascensor que conectaba el sótano con la oficina de Holmes, así como toboganes ocultos. Incluso había una habitación llena de máquinas de tortura diseñadas por él mismo. Pero el verdadero infierno se encontraba en el sótano. Allí, usaría mesas quirúrgicas e instrumentos médicos para diseccionar a sus víctimas y sacarles las vísceras. Se cree que vendía sus órganos en el mercado negro y los esqueletos a instituciones médicas. Pero, ¿qué hizo con los cuerpos? Bueno, se deshacía de los restos arrojándolos a un pozo lleno de cal viva. También usaba ácido sulfúrico y un gran horno crematorio. Cuando terminó la Exposición Universal, los ingresos de Holmes se redujeron. Para seguir manteniendo su nivel de vida, simuló un incendio accidental en su edificio para así poder reclamar el seguro. Pero el edificio no ardió por completo. La compañía de seguros encargó una investigación a la famosa agencia de detectives Pinkerton, y como la situación era realmente complicada para Holmes, este decidió huir por diferentes estados. Los detectives, poco a poco, comenzaron a atar cabos sueltos sobre los antecedentes penales de Holmes. Finalmente fue ahorcado en Boston en 1896 y tardó 20 angustiosos minutos en morir. Durante su confesión, Holmes pronunció las siguientes palabras: "Nací con el diablo en mi interior". Número 4. El cazador de brujas. El comienzo del siglo XVII fue una época de gran ansiedad debido a la presencia de las brujas. El rey James I, un hombre ya obsesionado con la brujería, publicó un libro llamado Demonology en 1597, en el que supuestamente describía los propósitos y métodos usados por estas mujeres, así como los medios para encontrarlas. Estaba tan obsesionado con las artes oscuras que incluso convenció al Parlamento para que aprobara el Estatuto de Brujería de 1604, el cual dictaba que la brujería sería un crimen punible con la muerte. Aparte del escándalo de las brujas, las décadas de 1630 y 1640 fueron también muy complicadas. Escocia, Irlanda y luego Inglaterra y Gales se vieron envueltas en un caos político, económico y social durante las guerras de los 3 reinos en las Islas Británicas. Dentro de este caos político y religioso, surgió un personaje nunca antes conocido, Matthew Hopkins. Él y su compañero cazador de brujas, John Stern, fueron responsables de la tortura y ejecución de 300 brujas en el este de Inglaterra. Colgaron a más personas por brujería en esa pequeña ventana de tiempo que las que habían muerto en todo el siglo anterior. Animados por su éxito, Hopkins y Stern comenzaron a viajar por el este de Inglaterra con la única misión de destruir todo lo relacionado con las obras del diablo. Y es importante tener en cuenta que trabajaron sin ninguna autoridad real. Muchos de los métodos que Hopkins adoptó para investigar estos casos de brujería se tomaron directamente del famoso libro del rey James I, Demonology.
Entre las torturas más recurrentes se encuentran ahogar repetidas veces a la acusada antes de interrogarla, hacer que la acusada se quede de pie o sentada en una habitación sin comida ni agua, o la infame práctica de zambullirse o nadar en un arroyo o río, donde las acusadas eran atadas a hombres en la orilla y arrojados al agua para ver si se hundían o flotaban. Su prueba más famosa para reconocer a una bruja consistía en realizar un corte en el brazo de la acusada con un cuchillo, aguja o alfiler. Si no sangraba, se decía que era bruja. Lo que las supuestas brujas no sabían era que estos cazadores realizaban pinchazos con alfileres y agujas en puntos que no sangran. Número 3. El verdugo incompetente. John Ketch, generalmente conocido como Jack Ketch, fue un verdugo inglés famoso por sus bárbaras y fallidas ejecuciones. No sabemos cómo era Jack, ni tampoco mucho acerca de él. Se dice que era irlandés y que empezó a trabajar en 1663 como verdugo, pero su trabajo no consistía solo en tirar de una palanca y ver al prisionero caer para encontrarse con un final rápido. La mayoría de los prisioneros ejecutados por Jack Ketch no murieron por romperse el cuello al ser ahorcados, sino por un estrangulamiento lento que podía durar hasta 45 increíbles y agonizantes minutos. Era parte del trabajo de Jack llevar a cabo esta espantosa tarea en el cuartel general de la prisión de Newgate, que escalofriantemente era conocida como la cocina de Jack Ketch. Después de esto, comenzó a decapitar. Esta práctica de ejecución estaba reservada principalmente para la nobleza, y Jack se ganó su mala reputación por no ser muy bueno en ella. Utilizaba un hacha en vez de una espada, y existen dos terribles ejecuciones en particular que lo convirtieron en el peor verdugo que jamás haya existido. El 21 de julio de 1683, William Lord Russell fue condenado a muerte por traición al rey Carlos II. Antes de la ejecución, pagó entre 10 y 30 guineas a Jack a cambio de recibir una muerte rápida e indolora, pero no pudo ser. Jack tuvo que asestar al menos 3 golpes para acabar con Russell. La ejecución fue tan impactante, incluso para la multitud sedienta de sangre del siglo XVII, que Jack se vio obligado a escribir una disculpa para excusar su espantosa técnica. El 15 de julio de 1685, James Scott, primer duque de Monmouth, fue condenado a muerte por liderar la rebelión de Monmouth en un intento de traición por derrocar a James II. La ejecución de Russell todavía estaba presente en sus pensamientos, por lo que le dio a Jack 6 guineas, considerablemente menos de la cantidad que Russell había pagado. El fiasco resultante fue un baño de sangre bárbaro. Jack Ketch necesitó 5 golpes para ejecutar al duque de Monmouth, aunque algunos afirman que fueron unos 9. Jack fue finalmente liberado del servicio a fines de 1685 y, en enero de 1686, fue enviado a la prisión de Bridewell por agredir a un sheriff. El año después de la ejecución de Monmouth, Jack murió. No obstante, este no fue el final de Jack Ketch. Existe una leyenda que dice que su espíritu vaga por las calles al día de hoy. Número 2. Drácula. Vlad Drácula, apodado como Vlad el Empalador, fue un príncipe medieval rumano que se ganó su reputación por ser uno de los príncipes más sanguinarios y crueles de todos los siglos. Aunque la mayoría de las historias acerca de sus perversos actos fueron registradas tras su muerte, algunos contadas por sus enemigos, es seguro que su crueldad ha sido bien documentada. La infancia de Vlad Tepes fue traumática, y quizás ese fue el detonante que lo convertiría en uno de los personajes más sanguinarios de la historia. A los 13 años, su padre entregó a Vlad y a su hermano a los turcos como rehenes, como muestra de sumisión al sultán. En 1447, cuando volvió del exilio, descubrió que su padre había muerto apaleado y que su hermano había sido torturado antes de enterrarlo vivo. A partir de ahí, juró venganza eterna. Los turcos le apoyaron y lo hicieron rey de Valaquia en 1448, pero los húngaros lo expulsaron meses después por el que había sido el asesino de sus familiares, Juan Hunyadi, antiguo aliado de su padre. 8 años más tarde, regresó a su tierra natal y se alió con Hunyadi, quien lo tomó como consejero. En 1456, derrotó al actual príncipe de Valaquia y, nuevamente, se convirtió en rey. Vlad fue despiadado con todo aquel que no le guardase pleitesía, llegando a asesinar entre 40,000 y 100,000 personas en un solo año. Los documentos escritos sobre aquella época describen que el nuevo príncipe de Valaquia disfrutaba con la sangre y los empalamientos. Rodeó su castillo de empalados y gracias a ello, ejércitos enemigos huyeron aterrados por tan dantesco espectáculo.
Vlad ejecutaba a cualquier persona sin pensarlo dos veces, pero su reinado terminó en 1476 durante una batalla contra los turcos. Fue un personaje histórico que sirvió, 4 siglos después, de inspiración al escritor británico Bram Stoker. Oscar Wilde calificó su obra Drácula como la novela más hermosa jamás escrita. A raíz de la novela de Stoker, Drácula se ha convertido en uno de los personajes más populares de la cultura popular, inspirando muchas novelas, series y videojuegos. Número 1. Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory fue una condesa húngara que supuestamente torturó y asesinó a cientos de mujeres jóvenes en los siglos XVI y XVII. Tras la muerte de su esposo en 1604, comenzaron a surgir rumores acerca de la crueldad de Bathory. El conde palatino determinó, tras tomar declaraciones de personas que vivían en los alrededores de su finca, que Bathory había torturado y asesinado a más de 600 niñas con la ayuda de sus sirvientes. Además de golpearlas, matarlas de hambre y congelarlas, Elizabeth las mordió y les clavó alfileres debajo de las uñas. Algunos creen que incluso obligaba a las niñas a cocinar y a comer sus propias vísceras, mientras que el folclore cuenta que a Elizabeth le gustaba bañarse en la sangre de las vírgenes para mantener su apariencia juvenil. En 1609, el conde Giorgi Turso hizo una visita para investigar su castillo por orden del rey, y sorprendió a Isabel en el acto. Gracias a pertenecer a la clase social más alta, se salvó de la ejecución. En cambio, fue puesta bajo arresto domiciliario, pasando 4 años encerrada en una habitación hasta su muerte. La historia nos revela que no solo las películas, series o libros están repletas de personajes horribles, sino que la realidad también. Como se suele decir, la realidad supera la ficción. Incluso la mayoría de estos personajes están basados en personas reales, lo que es más escalofriante. Afortunadamente, la historia también está repleta de grandes individuos que lograron éxitos monumentales y que, además, eran personas estupendas. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿Quién crees que fue el personaje más despiadado de la historia? Si eres un amante del cine de terror, echa un vistazo a este video, en el que encontrarás tramas espeluznantes basadas en historias reales.